Bienvenidos a Me Quiero Dar de Baja, un podcast que se convierte en un viaje de autoterapia de una millennial que intenta vivir lo mejor posible. Aquí es un lugar seguro. Aquí se hablará de todo, desde salud mental hasta un mal de amores. Aquí es un espacio seguro para todo aquel que tenga las mismas calamidades. Todos son bienvenidos. Ven, pasa y toma asiento, que este viaje de terapia apenas comienza. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de su podcast favorito, Me Quiero Dar de Baja. Yo soy Luisa, la host de su podcast favorito. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema no tan relacionado a la salud mental, pero sí con nuestro día a día. Ya saben que en este podcast vamos a hablar de diversos temas que puedan afectarnos como personitas sanas en este mundo. Y ese tema es de los problemas comunes con las finanzas. Y esto viene con una experiencia mía, así es que antes de continuar, no se les olvide seguirme en todas mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, suscribirse a YouTube y a Spotify y también calificar el episodio y el podcast en general para que sigamos creciendo la comunidad, las plataformas me sigan reconociendo y sigan recomendándolo a las personas que tengan a su alrededor. Si recomiendan, etiquétenme y si no, pues también ahí les encargo. ¿Y de por qué tanta importancia? ¿Por qué le pegas tanto al tema de las finanzas, Luisa? Bueno, este tema sí es un tanto controversial y lo voy a hablar todo desde mi punto de vista y de mis experiencias, obviamente, y yo sé que va a haber alguna persona experta en finanzas que va a ver este episodio o lo va a escuchar. De antemano una disculpa, sigo aprendiendo a la larga de la cuestión de la economía, pero este tema sí me gustaría platicarlo entre nosotros, entre tú y yo, vamos a platicarlo. Y es que conforme fui creciendo, la única educación financiera que recibí fue el de organiza lo que estás gastando para que llegues a final de semana con dinero. Y después fue de organiza tus gastos para que en la semana no tengas tantos gastos y si vas a salir, pues ya tengas dinero para gastar. Y ahora que soy adulto, funcional independiente, es de organiza tus finanzas para que cubras todos los básicos, para que tengas dinero para el transporte, para tus ahorros y lo que quede es para que lo gastes en lo que quieras sin quedarte en ceros o sin gastarte de más. Y la neta sí se ha vuelto un tema un tanto complicado porque tengo ya meses con un tratamiento especial con el dentista, que saluditos a mi dentista, que se me ha hecho un gasto bastante fuerte y que hay veces en los que no puedo solventar el gasto porque sí es bastante pesado. El hecho de acceder a un servicio de dentista o de médico particular es bastante caro y sí se vuelve un gasto inesperado a la vuelta. También otra cosa que me enseñaron conforme fui creciendo en la parte de las finanzas es ahorrar. Siempre he sido una persona que ahorra demasiado, que siempre tiene dinero ahorrado por cualquier cosa y que afortunadamente me ha servido, por ejemplo, para pagar este equipo, el teléfono que es el que uso, también pues otros instrumentos de trabajo y demás, gracias a mis ahorros que obviamente me cuesta volverlos a recuperar, pero que por una u otra cosa mi hábito de ahorro me ha llevado a pues obviamente a no quedarme en ceros y también a que no me golpee tanto el bolsillo con otros gastos. Y ahora, ¿qué tanto puede afectar las finanzas a nosotros los millennials? Los millennials enfrentamos una serie de desafíos únicos en el ámbito financiero y sobre todo laboral. Una de las problemáticas más comunes que tenemos nosotros como millennials es la falta de educación financiera adecuada. No recibimos este tipo de educación en nuestra educación básica o media alta, como le quieran llamar, porque pues obviamente se enfocan en la parte de conocimientos teóricos, históricos, naturales, pero jamás se nos da una educación financiera. Muchos de nosotros no recibimos una formación sólida del cómo administrar nuestro dinero, por lo que puede llevar a que tomemos decisiones financieras
poco informadas y que al final se conviertan en un gasto o en un movimiento de dinero que nos cause un estrés económico, físico y mental. Según encuestas hechas por oficinas estadísticas en Estados Unidos, que esto pues no lo podemos encontrar tan fácil aquí, dice que el 65% de los millennials, fíjense, más del 50%, tiene dificultades para comprender los conceptos financieros como el interés compuesto y la diversificación de inversiones. Que este tema de las inversiones, donde quiera me salen, y también en TikTok a muchos de ustedes o a ti te pudieron haber salido de invierte en tal lugar, invierte en tal bolsa, pero jamás te dan como los pros y los contras de las inversiones y todo. Te lo pintan súper increíble y ya cuando estás a punto de entrar, se te viene una avalancha de conocimientos y de información que dices, ¿qué demonios es esto? Hay cursos aquí en México que pues obviamente te dan educación financiera y te explican pues varios términos, que por cierto yo lo tomé, jamás recibí mi certificado, pero bueno, ese es otro tema, la institución me debe mi certificado. Sí tomé el curso de educación financiera, que no me acuerdo qué instituciones, se los pongo en los comentarios o se los comento por TikTok, de que te enseñan pues de lo básico, de que el ahorro, los tipos de ahorro, los tipos de inversiones, los niveles de inversiones, por qué se hacen las inversiones, el impacto de la economía en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Y está bastante chido, es bastante digerible, es muy fácil de aprender y te lleva pues un tiempecito a aprenderlo, pero como no estamos tan acostumbrados, al menos yo no estoy tan acostumbrada de hablar en la parte económica porque es un tema tabú entre todos, nuestra sociedad, a menos de que seas muy aventado y seas una persona que le guste hablar de este tema, porque estamos tan alejados de ese tema, tan poco informados de ese tema, que realmente no sabemos de qué nos están hablando. Al menos desde mi perspectiva, creo que debería de ser un tema básico, al menos desde preparatoria, supongamos, que nos enseñen la parte de cómo manejar nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque cuando entras a la universidad, los que tienen la oportunidad de entrar a la universidad, pues obviamente nos la vemos apretadas porque o gastamos en una cosa o conseguimos la otra, pero no nos alcanza para las dos. Porque no tenemos el recurso suficiente financieramente, porque no nos enseñaron a manejar nuestras finanzas como tal. Y este tema sí golpea mucho de forma mental, de salud mental, porque creas o no el estar pensando de dónde demonios voy a sacar ese dinero para poderme comprar esto, para poder pagar esto otro o tan siquiera para comer, es un estrés. Se convierte en un estrés muy impresionante para nosotros, se convierte en un tema difícil de digerir y que nos pone sensibles y que al final del día pues obviamente nos hace desquitarnos con personas que no tienen ni la temen nada, pero es porque nos afecta bastante la parte económica. Pero más allá de esto, de ponernos en un estrés, la falta de conocimientos financieros puede tener un gran impacto significativo. Las preocupaciones sobre el dinero son una fuente común de estrés en nuestro día a día y en nuestra sociedad, que a muchos de nosotros también nos causa mucha ansiedad. El vivir al día, la incapacidad de ahorrar para el futuro de muchas otras personas y la presión de las deudas estudiantiles pueden afectar muchísimo la calidad de nuestra vida y también nuestra estabilidad emocional. Y es que, por ejemplo, para estudiar hay algunos jóvenes que piden becas y pues obviamente saliendo de estudiar tienen que pagar esas deudas, esos préstamos y se vuelven cargos horribles. O sea, ¿cómo reparto mi dinero para que me alcance para pagar la deuda de lo que pedí prestado para estudiar, pero también que solventen mis gastos del día a día? Y no solo eso, ¿saben? También el hecho de poder tener dinero para poder comer en ese momento también se vuelve complicado. Y lo que no aporta, lo que no ayuda actualmente, y esto va muy relacionado, es la mala paga o la mala tasa de paga que hay de muchos de los trabajos. Porque al menos dentro de mi rubro, pues obviamente hay entre unos y tantos salarios mensuales. Y obviamente pues muchos están
por debajo de la vida del pago promedio a nivel mundial. De hecho, hace poco vi que una mujer que está en TikTok que habla mucho de la parte de recursos humanos dice que una empresa mexicana sacó una pirámide de gastos o de qué nivel de estilo de vida tienes según el ingreso que tienes. Y más del 50% de los mexicanos, o al menos un poco más del 20 o del 30, más o menos por ahí, decían que su salario es para sobrevivir. Escúchenme bien, sobrevivir al día a día. Y que muchos de ellos, millones de personas, no alcanzan ni siquiera 2 canastas básicas. O sea, ese tipo de datos te dicen, diablos, o sea, fuck, ¿qué demonios? O sea, ¿cuánto me están pagando y cuánto me está costando vivir? Y eso obviamente te causa un estrés impresionante porque dices, no manches, si no me alcanza ni siquiera para comprarme una bolsa de arroz y una lata de atún, ¿qué me espera para poder ahorrar o poderme solventar gastos más grandes? Y esto incluye la salud, o sea, la salud en todo nivel, porque creamos o no, pues nuestro sistema de salud en general no es el más óptimo y está sobresaturado y pues obviamente el personal de salud hace lo que puede con lo que tiene, pero porque esperamos tanto para atendernos porque no tenemos dinero que las cosas se empeoran y a veces nos salen peor. Entonces es como un círculo vicioso y creo que este tema sí, a lo mejor está un poco fuera de lo que usualmente hablamos en el podcast, pero de verdad, este es un tema que sí causa estrés, la verdad. Yo a este punto de mi vida digo, no manches, debería de tener un poco más de ingresos o de generar un poco más de ingresos porque para todo lo que se me viene en un futuro no me va a alcanzar. Y siendo honestos, no me va a alcanzar. O sea, yo estoy como en el límite entre la sobrevivencia y un estilo de vida estable, pero porque así es nuestra economía. Y crean o no que muchos de los que se acaban de graduar o de los que ya nos graduamos de la carrera o la universidad, estamos con el mismo estrés. Seas emprendedor, seas godín, sea lo que sea, el estrés es el mismo. Y para nosotros los millennials, pues se vuelve un poco más complicado porque también vienen otras presiones que son como las presiones sociales de una boda y unos hijos. Pero ¿cómo los vas a tener? ¿Cómo lo vas a hacer si no te alcanza? O sea, ¿cómo benditos? O sea, sí, neta sí me pone un tanto en jaque ese tema. Y si hay por ahí alguien que sea un poco más experto en finanzas, por favor, deme una platiquita en un café, le invito al café, pero neta me gustaría que me ayudaran a clarificar mucho este tema porque sí me causa mucho estrago mental y yo sé que no soy la única y por eso lo hablé en este episodio. Y bueno, ay, después de quejarme, no sé qué, después de tocar estos temas y esta información tan importante para nosotros, para conocer y descifrar un poco más el me quiero dar de baja, hay algunas cosas que podemos hacer para poder mejorar nuestra educación financiera y reducir el estrés que nos ocasiona. Porque sí, este tema lo tocamos porque nos causa estrés hablar de economía. ¿Qué recomendaciones te puedo dar? Pues obviamente educarnos sobre finanzas personales. Hay, al menos aquí en México se conocen dos expertos en economía, que es por ejemplo la del cerdito capitalista, algo así se llama, y cultura financiera. Tienen muy buen material en la cuestión de educación financiera, de inversiones personales, de finanzas personales. Obviamente también tienen sus cursos y asesorías para poderte educar y poderte ayudar con ese tema. Pero si no tienes acceso o no los puedes pagar, pues obviamente están todos los recursos que te dan. Y también está el internet, las partes financieras y demás que nos pueden ayudar a entender mínimo lo básico, que es, por ejemplo, cómo ahorrar para ciertas cosas o cómo armarte un plan de ahorros para tu futuro o para un proyecto que tengas a futuro. Otro es, por ejemplo, establecer metas financieras, que es, por ejemplo, no sé, que quieras comprar un iPad, ¿no? Pues que cuánto cuesta, supongamos, 8,000 pesos. Arre. ¿Cuánto gasto? No, pues que en esto y esto y esto, estos son mis gastos. Esto es lo que puedo ahorrar y esto es lo que puedo apartar para el iPad. Ah, bueno, ¿en cuánto tiempo podría juntarlos y si lo hago con esta cantidad? No, pues que en este tiempo. ¿Lo puedo ajustar a que sea en menos tiempo? Sí. Ah, bueno, entonces empiezas como a maquinar todo un plan personal
para poderte establecer una meta financiera y después te puedas comprar ese iPad o ese celular. Y también, esto es un paréntesis enorme, por favor, si tienen tarjetas de crédito, por favor, úsenlas con sabiduría. No las usen para pagar que el refresco, que el agüita, que esto, que el otro, porque esos gastos, te aseguro que el día de mañana cuando te toque pagar la mensualidad de la tarjeta, te van a golpear hasta por donde no. Si tienes tarjeta de débito, paga las compras mínimas, al menos lo que yo hago, las mínimas las pago con débito o con efectivo. Ya si llegase a ocupar algo más grande y la tarjeta de crédito me da la opción de hacerlo a meses sin intereses, lo compro. Y si no, no la toco porque si no después me va a doler hacer el pago de los pagos comunes y también el pago de la tarjeta y no me va a dar la vida. No te va a dar. Pero bueno, eso es un consejo. A lo mejor todavía está mal, pero eso es lo que yo aplico para no estar llorando porque le debo al banco. Otra cosa, pues obviamente buscar asesoramiento profesional. Me gustaría que se manifestaran todas las personas expertas en economía y financiamiento e inversiones y que nos dieran una clasecita, que nos dieran tips, por favor, que sean reales y sean alcanzables, que sean hechos a raíz de lo que gana un mexicano para poder, o un latino, para poder crearnos un plan de ahorro y un plan de inversiones. Porque de verdad muchas de las cosas que veo de los asesores financieros son de personas que gastan un chingo al mes o ganan un buen al mes y los que tenemos un salario no más allá de la media o de para sobrevivencia estamos tronándonos los dedos porque no nos da la vida, siendo honesta. Y no me vas a dejar mentir porque es verdad. Y te aseguro que más de la mitad así lo ha de pensar. Y el que venga y que me diga y que me ayude a comprobar que estoy mal y que estoy en lo contrario, mis respetos, ahí está su café. Eso es lo que yo podría hacer. Y pues obviamente el mejor tip que te puedo dar yo en el punto de vista de salud mental es el autocuidado. Yo sé que el tema del dinero es un tema bastante complicado y que nos puede llegar a causar mucho estrés, bastante estrés más que nada, pero también trata de mantenerte lo más tranquilo posible, busca formas de bajar tu estrés, meditar, hacer ejercicio, buscar apoyo emocional, mínimo platicar, escribirlo, lo que sea distracción, porque también el hecho de pensar tanto en dinero o en el qué voy a hacer para conseguirlo, sí desgasta mucho la mente. Y yo sé que es complicado, actualmente las cosas se están poniendo un tanto complicadas, pero creo que sí podemos lograrlo. Tengo la firme idea de que sí podemos lograrlo y de que tener una vida digna, una vida, pues a lo mejor no derrochando el dinero o derrochando todo, pero sí mínimo que nos brinde la tranquilidad que merecemos todos los días para vivir de una forma plena. Y, después de este tema tan curioso, porque la verdad sí es un tema fuera de lo que tocamos alrededor de lo usual en este podcast, pero pues como les digo, es un tema que toca mucho también la parte de la salud mental. Pues espero que les haya servido y por favor platíquenme qué opinan de este tema, qué opiniones tienen, qué recomendaciones tienen. La verdad sería muy chido que intercambiáramos opiniones y también tips para podernos apoyar en la cuestión de la economía. Y pues ya vamos viendo en el camino. Si podemos, después lo volvemos a platicar. Si hay alguien experto en economía que quiera participar en el podcast, grabamos un episodio. Para podernos asesorar y echarnos la manita. Entonces, pues ya, pues ahí se las dejo, ¿no? No termino este episodio sin antes recordarles que me pueden seguir en todas mis redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook, en YouTube, en Spotify, que califiquen el podcast en las plataformas, de que le den like y se suscriban. De que le den like y se suscriban y pues ya, así podemos... No me voy de este episodio sin antes recordarles que por favor no se les olvide suscribirse, darle like y calificar el podcast de este episodio, también el podcast en general, para que también las plataformas se los recomienden a más personitas y llegue mucho más lejos y sigamos creciendo esta comunidad. Les mando muchos abracitos de agradecimiento y corazoncitos de amor y pues nos vemos en un siguiente episodio. Bye.